Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta disertación bíblica, una disertación que nos acerca cada vez más a los misterios de Dios. Qué bueno poder conversar hoy con todos ustedes, dialogar sobre las cosas de Dios. No todos los días tenemos la oportunidad de escuchar las gracias y las bendiciones que vienen a través de la Sagrada Escritura, y mucho menos tenemos la oportunidad de una persona que comparta con nosotros las experiencias según el pensamiento de Dios y el principio de Dios aplicado. Hemos nosotros ya desarrollado 3 disertaciones dentro de un tema principal que es iniciación al movimiento de sabiduría y bendición. Recordemos nosotros, primera disertación, ¿a qué le tienes miedo? Segunda disertación, hablábamos nosotros de cuál es el propósito de tu vida. Y la tercera disertación, hablábamos nosotros y correspondía precisamente sobre el conocimiento del movimiento de sabiduría y bendición. Vamos a iniciar nuevamente un tema con 3 disertaciones. Y el tema es los fundamentos del movimiento de sabiduría y bendición. Y hoy tenemos la primera disertación, que es la sabiduría. Habrá una segunda disertación, la bendición, y una tercera disertación, la espiritualidad, para profundizar, para encontrar los fundamentos del movimiento de sabiduría y bendición. Así que, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva disertación, la sabiduría. Y para esto tomamos el texto del libro de la sabiduría en el capítulo 7, versículo 25. Es un texto que dice lo siguiente: la sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Vamos a referirnos a este texto para desarrollar el tema de la sabiduría. Hablamos de sabiduría, escuchamos de la sabiduría. Sin embargo, no entendemos el significado de sabiduría, porque remitimos muchas veces el significado a una sabiduría humana, es decir, al cúmulo de conocimientos por una ciencia que aprendemos, ya sea en la escuela, en la universidad, qué sé yo. Pensamos que la sabiduría es esto, o seguramente que la sabiduría es la experiencia de los años vividos, de las caídas y levantadas y de todo eso que vamos nosotros aprendiendo a través de los tiempos. Pues sí y no. Porque la sabiduría tiene muchos matices, muchas maneras para interpretarla, tiene muchos significados. La sabiduría de la que nosotros nos centramos, de la que hablamos, se trata de la sabiduría de Dios. Una sabiduría de Dios que es, para quien cree en Él, sabiduría humana, sabiduría nuestra. Y desarrollando el texto que escuchamos hace un momento sobre la sabiduría, concluimos nosotros desde el principio de Dios una definición clara, concreta, de lo que significa la sabiduría. Si la sabiduría es un hálito del poder de Dios, es decir, es una emanación de su persona, si es un reflejo, como en un espejo que uno se ve uno el reflejo, no es la persona, pero es un reflejo. Así la sabiduría, está el cielo, y la sabiduría viene a nosotros en un reflejo. Está Dios, y la sabiduría llega como un reflejo, como un hálito que nos alcanza. Y cuando nosotros nos alcanza esa sabiduría y ese hálito, descubrimos su verdadero significado.
¿Y cuál es? Que la sabiduría es pensar, decir, sentir y hacer nosotros aquí en la tierra lo que piensa, dice, siente y hace Dios mismo en el cielo. Eso es la sabiduría. Es sentir, es pensar, es el pensamiento de Dios. Pero en nosotros. Eso es la sabiduría. Es pensar como piensa Dios. Y surge la pregunta, bueno, ¿y cómo pensamos como piensa Dios? Y aquí debemos remitirnos inmediatamente a la Sagrada Escritura, porque lo que está allí contenido es la sabiduría. Dice el profeta Baruch en el capítulo 4, dice, lo que a Dios le agrada se nos ha revelado. Es decir, que el pensamiento de Dios, lo que quiere Dios que pensemos, está contenido en la Sagrada Escritura. El contenido que nosotros encontramos allí es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿cómo pienso? ¿Cómo hacer para pensar como Dios? Pues sencillamente conociendo qué piensa Dios. Y para conocer qué piensa Dios, debemos ir a la Sagrada Escritura. Escucharla, leerla, vivirla, sentirla, hacerla nuestra. ¿Difícil? No. Porque hay una persona que nos mostró el camino y que nos dice así. Escuchen ustedes lo que Dios dice. Así piensen ustedes lo que piensa Dios. Así hagan ustedes lo que hace Dios. Así sientan como siente Dios. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría por excelencia. Es decir, que si la persona desea tener el pensamiento y la sabiduría de Dios, debe remitirse a Jesucristo. Porque Jesucristo es la sabiduría. Dice el Padre, este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mis complacencias. Es decir, es el que contiene mi pensamiento, son mis alegrías, mi sentimiento. Él dice lo que yo he dicho. Y de hecho Jesús lo manifiesta en el Evangelio. Yo digo, yo hablo lo que he oído a mi Padre. Yo hago las cosas que le agradan a Él. Yo llevo a cabo la obra de mi Padre. Por lo tanto, Jesús realiza la voluntad plena del Padre. Él es la sabiduría. Y hacer la voluntad del Padre no es más sino la consolidación de la sabiduría. Por tanto, si deseamos nosotros adquirir sabiduría, debemos ir a Cristo, que nos enseña cómo debemos leer, escuchar, leer la Sagrada Escritura. ¿Cómo conocemos a Cristo? En la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Y en el Evangelio se nos muestra cómo debemos nosotros adquirir la sabiduría a través de la Escritura, por Cristo. Ese es el misterio, es sencillo. Eso es la sabiduría, es sencilla. No nos compliquemos con muchas razones, es sencillo. Busquemos a Cristo, conozcamos a Cristo y hallaremos la sabiduría contenida en la Sagrada Escritura. ¿Y dónde encuentro a Cristo? En la Sagrada Escritura, en la lectura, en la escucha, en la profundización, en la celebración de la palabra de Dios. Pero esto no nos viene solamente en desearlo, ¿no? No se trata de decir, Señor,
Yo deseo la sabiduría y oro por la sabiduría. Oro por la sabiduría. No se trata, no es así tampoco. La sabiduría debe conquistarse. Es decir, es un esfuerzo personal por la búsqueda de la sabiduría. Es una determinación de la persona por ir a buscar la sabiduría. Dice el Evangelio de San Mateo, Jesús hablando, venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi carga es ligera, mi yugo es suave. Jesús no dice, yo voy a ustedes. No, ustedes, si desean tener este yugo suave, esta carga ligera, que es la sabiduría, vengan a mí. Yo no voy a ustedes, ustedes vienen a mí. Por lo tanto, la sabiduría es un esfuerzo personal, es la determinación personal de ir a la Sagrada Escritura, a la búsqueda de Cristo, para ser uno con Él. Es una lucha, pero es una lucha de amor. Es una lucha de ir a buscar y ganar para sí las bendiciones de Dios. Busquen y hallen. Llamen y se les abrirá. Pedid y se les dará. De eso se trata. La sabiduría no viene por ósmosis. Es decir, no viene así como llegó y ya tengo la sabiduría de Dios. No, absolutamente. Se necesita un estudio juicioso, en una escucha juiciosa, en un deseo del corazón real por adquirir esta sabiduría. Y cuando usted adquiere esta sabiduría, adquiere el pensamiento de Dios. Y cuando usted piensa como Dios, hace lo que Dios hace. Y cuando usted piensa lo que piensa Dios, siente lo que siente Dios. Y cuando usted tiene el pensamiento de Dios, hace las cosas de Dios. Así es sencillo. Por lo tanto, estimados amigos, la sabiduría de Dios está contenida en la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura quien nos guía es la persona de Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría. Esa es la expresión cristiana. Por lo tanto, estimados amigos, anhelemos, busquemos la sabiduría hoy mismo. No dejemos para mañana las bendiciones de Dios. Alcancemos la sabiduría hoy. Y sintamos estas maravillas. Tengamos la sabiduría hoy. Y vivamos la expresión espiritual más grande. Porque la sabiduría nos lleva realmente a vivir la experiencia de Dios. Y esta experiencia de Dios nos lleva a vivir la experiencia humana de una manera maravillosa, de excelencia. Es un día privilegiado. Hoy es un día privilegiado. Porque se nos habla y se nos manifiesta de estos tesoros escondidos que salen a la luz para que todos tomemos de ella y nos regocijemos en el beneplácito de Dios. Dios nos bendiga con la sabiduría. Dios nos alcance la sabiduría por la decisión que nosotros tomamos hoy. Vengan con nosotros al movimiento de sabiduría y bendición, porque se llama así, porque se trata de adquirir la sabiduría en la escucha de la palabra de Dios, de la profundización y de la celebración de la palabra de Dios, para que nosotros nos gocemos en la bendición. Vengan con nosotros. Escuchen la guía, el camino, para que cada uno desarrolle, para que cada cual desarrolle a nivel personal la habilidad suficiente mediante una transfiguración de vida, una conversión, un cambio de mentalidad, para que mediante esto nosotros alcancemos el pensamiento de Dios. Estimados amigos, nuevamente
Mil bendiciones para ustedes. Nuevamente les alcance a ustedes la dicha de Dios, porque han escuchado este mensaje de gran bendición que es la sabiduría. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad.